Hola, hola a todos. Aquí soy Amy Maroon. Para los que están llegando ahora, simplemente quiero presentar a nuestros moderadores que están aquí, que van a participar en este siguiente bloque. Ella será la moderadora de los dos segmentos de esta tarde. Vamos a invitarla. Hola, muchas gracias. Vamos ahora a considerar otros países de la cuenca amazónica como Colombia, Perú y Brasil. Primero vamos a comenzar con Rodrigo Botero. Él va a darnos una actualización sobre la situación. Perdonen, yo decía Brasil, pero es Colombia. Les pido disculpas. Rodrigo, por favor. Rodrigo trabaja desde hace 30 años en la región amazónica, es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene su maestría en desarrollo sostenible de sistemas agrarios y en los últimos 12 años trabajó en la dirección de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, FCDS, que es una organización en Colombia enfocada en la promoción de los derechos y de la paz territorial. En 2019 fue reconocido por la revista Semana como uno de los líderes más influyentes de Colombia. Es un honor tenerlo aquí esta tarde. Él está en persona, está en otro espacio que es donde tenemos la traducción. Así que una vez más para este panel vamos a tener en pantalla la presentación. Rodrigo, por favor. Okay. Muy bien, muchas gracias a todos, en particular al WRI por esta invitación. Quiero presentarles muy rápidamente una síntesis de qué es lo que está sucediendo en la región amazónica colombiana y las zonas fronterizas, porque como lo decían muy bien ahora los anteriores presentadores, efectivamente la situación que tenemos es cada vez más una condición asociada también a un desarrollo de crímenes transnacionales que desde la perspectiva ambiental están afectando varios de estos territorios. También, y retomando un poco las palabras de Laura en su presentación, en el caso colombiano, la deforestación es un fenómeno que está directamente asociado a lo que llamaríamos la apropiación ilegal de tierras. Es el gran motor de la deforestación. Recordemos que la Amazonia recoge más del 70% de la totalidad de la deforestación del país. Durante los últimos 5 años casi tenemos un poco más de 700.000 hectáreas, casi 1 millón de hectáreas en 5 años, que principalmente se han perdido por este proceso de apropiación de tierra. Esto significa que no es un uso de la madera el principal factor. La madera no se usa, sino que principalmente se quema. Y se quema porque lo que se busca es rápidamente coger estas tierras públicas, incorporarlas en el mercado. Para ello se utilizan las carreteras, por eso están allí ubicadas como el primer driver. Luego de utilizar las carreteras, entramos con la ganadería, las vacas que se instalan en estas zonas, y ya en algunas áreas estas tierras se utilizan también para procesos de agricultura mecanizada. Finalmente, y a mano derecha, ustedes encuentran lo que son las tradicionales economías ilegales que están dinamizando económicamente ese proceso de apropiación de tierras. Y allí encontramos la minería ilegal, tanto de oro como de coltán. Encontramos la extracción de madera selectiva, muy puntualmente en algunas zonas, y también la ubicación de cultivos de coca que se ubican también específicamente en ciertas zonas de frontera en donde están hoy por hoy yendo hacia los mercados europeos a través del Brasil. Veamos algunas de las cifras de deforestación y de sus motores en la región amazónica. Vemos que hay un crecimiento bastante importante y sostenido de ganadería. Vemos también cómo hay nuevos cultivos, en particular de la palma de aceite, que se está acercando a la región amazónica
y ha tenido un impacto importante en el tema de la compra de tierras y la especulación de tierras. Y tenemos también unos datos interesantes de cómo la producción de coca en la región amazónica ha disminuido a pesar de que su productividad ha aumentado. Entonces, allí tenemos factores que nos están indicando cómo hay diferentes tipos de economía que confluyen en una misma zona. Y aquí, viéndolo, recordando un poco las palabras de Carlos Nobre, el arco de deforestación colombiano está afectando hoy por hoy y de manera muy importante, ¿cierto? Los procesos de evapotranspiración, es decir, la producción de vapor de agua que saldría de los bosques que se han retirado y que hoy por hoy empiezan a generar déficit de agua en los tiempos secos y condiciones de sabanización en una parte importante del piedemonte amazónico. Esta es una fotografía de cómo se ve la apropiación de tierras en general. Son grandes fincas, ¿cierto? De 1.000 o 1.500, 2.000 hectáreas que se hacen particularmente en tierras públicas, resguardos indígenas o áreas protegidas y que rápidamente a través del mecanismo de la ganadería empiezan a hacer un proceso de normalización, ¿cierto? De la inversión pública, porque después viene la inversión pública que garantiza que estas tierras no son recuperadas por el Estado. De otra parte, quiero mostrar aquí cómo la construcción de carreteras en la región amazónica ha servido y sigue funcionando, tanto con recursos públicos como con recursos de economías ilegales, para expandir esa frontera agropecuaria y entrar básicamente en los últimos territorios de bosques disponibles que tiene para una economía forestal del país. Hoy se están perdiendo a manos de este proceso de ampliación de la frontera agropecuaria. ¿Cuál es el modelo? Primero que todo, veamos cómo en los últimos 5 años, más de 1 millón de nuevas cabezas de ganado, 1 millón de vacas han entrado en medio millón de hectáreas que han sido deforestadas específicamente alrededor del corazón de la Amazonia colombiana. El corazón de la Amazonia colombiana está determinado por un parque nacional que se llama Chiribiquete. Alrededor de este parque hemos visto como en 5 años entraron 1 millón de vacas, que era lo mismo que teníamos hasta los años, antes de los años 2000. O sea, en 30 años juntamos 1 millón de animales y en 5 últimos entramos 1 millón más. Eso implica la dinámica, la ingobernabilidad y la capacidad de recursos financieros. Quiero señalar que si bien entonces quienes hacen estas inversiones tienen la capacidad para hacer las carreteras, la capacidad para tumbar el bosque y la capacidad para meter los animales, el Estado colombiano tiene algunos instrumentos que definitivamente no han sido eficaces. El primero de ellos es que se tiene algo que se llama un sello de calidad ganadera, de sello de calidad ambiental. Sin embargo, esos sellos no incluyen los procesos de trazabilidad. Lo segundo, no son acuerdos vinculantes u obligatorios. Y lo tercero, tampoco determinan la legalidad de la tierra. Los procesos de deforestación en la región amazónica, ¿cierto? En los últimos años se encuentran ubicados en sitios que son predecibles, ubicables y definibles. No es una deforestación que esté regada alrededor. Y adicionalmente, tiene una característica y es que cada vez el tamaño de los lotes, de los plots sobre los cuales se hace la deforestación es cada vez más grande. Hoy en día, la deforestación promedio de los lotes que se ubican en esta zona está sobre las 100 hectáreas, lo cual equivale a una capacidad económica muy alta, ¿cierto? Más de $1.000 por hectárea, lo cual significa, ¿cierto?, que aquí estamos ante un fenómeno de grandes inversiones de dinero. El otro aspecto que quiero señalar, la deforestación también incluye a los parques nacionales. Para poner un ejemplo, los lotes más grandes de deforestación del último año en toda la Amazonia se encontraron al interior de los parques nacionales, ¿sí? Eso también significa que hay una condición de ingobernabilidad dentro de estos parques que ahora vamos a ver relacionado con la presencia de actores armados. Tercero, los resguardos indígenas. Los resguardos indígenas también han sido identificados como áreas altamente vulnerables en donde no existen instituciones capaces de recuperar estos territorios,
tampoco de recuperar las poblaciones indígenas que han sido desplazadas, pero tampoco de evitar que allí se desarrollen negocios agropecuarios, como es el caso de la ganadería. En los últimos 4 años, casi 1.000 kilómetros de nuevas carreteras han sido hechas de manera ilegal dentro de resguardos indígenas para el proceso de apropiación de tierras. Y finalmente llegamos al tema de la agricultura mecanizada. En algunas zonas de la Amazonia, muy cercanas a la transición con los llanos y las sabanas, ¿sí? Hoy encontramos zonas de palma africana que tienen un comportamiento bastante heterogéneo. Aquí vemos zonas de bosques de ríos que han sido tumbadas para el efecto de la palma. Sin embargo, su principal conflicto no está tanto en la deforestación como sí está en la ubicación de las plantaciones en zonas con restricción legal. Veamos aquí, por ejemplo, cómo si yo le doy clic a las áreas inundables y las zonas de restricción legal y la deforestación y los cultivos de palma, encontramos que principalmente lo que está ocurriendo es que hay adquisiciones de tierras especulativas que están llevando a cabo algunas empresas o algunos inversionistas que desafortunadamente también tienen relación con algunos casos de sector palmero. Next slide. ¿Cómo puedo hacer esto? Pero espérate, aquí ya. Ok. En el caso de Fede Palma, sí existe una certificación importante porque reciben un valor agregado por las toneladas vendidas en el mercado internacional, pero sin embargo tampoco se tiene una legislación de trazabilidad. No es vinculante y tampoco incluye el tema de la tierra. Dentro de los parques nacionales, más de 10 parques nacionales tienen amenazados a sus funcionarios y más de 10 millones de hectáreas no tienen presencia de personal. Los nuevos acuerdos de paz van a tener un foco en resolver el asunto con los grupos armados que hoy por hoy tienen presencia en estos territorios. Veamos a ver qué ocurre entonces en las zonas de frontera. Lo primero es señalar que en la frontera con Ecuador y Perú hoy hay uno de los sitios de mayor explosión del comercio de cultivos de coca, y no solamente de cultivos de coca, sino de cocaína, hacia el mercado europeo. Y en ese sentido, esto está acompañado también por minería de oro y de coltán, que tiene fronteras con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. Si ustedes ven, no hay un solo río desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Perú y Brasil que no tenga hoy por hoy presencia de actividad minera ilegal. Estos dos frentes, coca y minería, están financiando gran parte de la adquisición de tierras y de la comercialización de todos los productos que se empiezan a generar en estos territorios. Cuando ustedes ven las fotografías, vamos a ver aquí, esta es la de coltán, que es a cielo abierto. Esto significa que es un crimen organizado que tiene inclusive interpretación de las formaciones geológicas que hay alrededor de la Amazonia y que utilizan los territorios no solamente colombianos, sino de los países vecinos para desarrollar esta actividad. Vemos aquí, por ejemplo, el número de kilómetros de ríos que hoy por hoy tienen presencia de minería ilegal. Esta significa una condición de altísima ingobernabilidad. ¿Qué recomendaciones estamos sugiriendo? Primero, el tema de resolver el acceso a tierras para campesinos vulnerables que hoy están inmersos en la economía ilegal por falta de derechos. Lo segundo, la aplicación de la ley contra grandes determinadores de la deforestación. El foco de esto debe estar en el seguimiento al dinero y a los delitos conexos que están financiando esta gran operación. Los deforestadores no se encuentran en el territorio. Son grandes conglomerados financieros que están generando las inversiones necesarias para esto y por lo tanto tiene que ser un proceso tanto nacional como internacional de seguimiento al lavado de dinero. Tercero, como vimos, tiene que haber un control sobre la inversión pública porque esta inversión y la corrupción regional están permitiendo que el mismo Estado sea un incentivador del proceso de deforestación y de apropiación de tierras. Tenemos que concretar
la legislación de trazabilidad para las diferentes cadenas productivas, empezando por ganadería y palma, pero también vendrán otras más, incluyendo la de la madera. Colombia hasta ahora está debatiendo su primer propuesta de trazabilidad. No sabemos qué va a pasar con el Forest Act de los Estados Unidos ni con la iniciativa del Reino Unido. Y hasta ahora estamos adaptándonos para trabajar con la legislación de la Unión Europea. El gobierno colombiano ha propuesto involucrar el tema ambiental en el diálogo con los nuevos grupos guerrilleros, lo cual consideramos que es importante, pero esa negociación se tiene que hacer incluyendo lo que está sucediendo en los países fronterizos. Sexto, como lo dijo el profesor Nobre, hay que desarrollar una economía forestal sostenible como alternativa económica general para la región amazónica. Y finalmente, quiero señalar la integración de todos los paisajes fronterizos como una acción general, tanto del sector privado, de las comunidades locales y de la comunidad internacional, es una necesidad imperativa. Muchísimas gracias. Me imagino que me debo salir, ¿cierto? Thank you so much, Rodrigo, for that overview of what's happening in Colombia and some ways to. Muchas gracias por esta explicación y darnos esta visión del combate a la deforestación. Vamos a pasar ahora la palabra a Magali. Magali es del Perú y ella es responsable de la gobernanza ambiental en su oficina basada en Perú. Y ella tiene experiencia personal y profesional con estos temas, porque ella ha participado aquí de diversas iniciativas en el ámbito del periodo virtual de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, Magali, con usted la palabra. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias a WRI por la invitación. Quiero comenzar indicando que la corrupción tiene un impacto multidimensional sobre la democracia, sobre el Estado de Derecho y particularmente sobre el goce y el ejercicio de los derechos humanos, como es el derecho a un ambiente sano. Los delitos ambientales articulados a la corrupción ocasionan enormes daños ambientales, pero también ocasionan un debilitamiento en la gobernabilidad, un debilitamiento de la institucionalidad y también erosionan la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. En consecuencia, generan estados débiles. Les quiero dar algunos datos acá, algunos detalles, para contextualizar la grave crisis que viene atravesando el Perú, nuestro país, para el tema político, desde hace ya algunos años. Como indica la diapositiva, desde el año 2016, el Congreso ha promovido 6 mociones de vacancia por incapacidad moral permanente, lo cual evidentemente ha generado una dificultad en la gobernabilidad del Perú, y lo que ha conllevado en consecuencia a que tengamos 5 presidentes y 3 parlamentos en 6 años. Hemos tenido más de 70 cambios ministeriales en aproximadamente 14 meses desde que ha iniciado el gobierno del actual presidente, que es el presidente Castillo. Como se imaginan, esto ha generado un debilitamiento de la gobernabilidad del país enorme, ¿no? ¿Cómo se puede generar procesos, generar sostenibilidad en las acciones, en los compromisos, cuando hay cambios permanentes de las cabezas de los ministerios y por tanto, en su gran mayoría, de los viceministros, directores y personal de confianza, equipo técnico, ¿no? Es muy difícil generar un proceso sostenible con cambios de esta manera. Yo les quiero acá presentar, como ustedes ven, una imagen. Desde Proética nosotros cada 2 años sacamos una encuesta anticorrupción. Esta es una encuesta que ya tenemos 20 años sacándola, ¿no? Y es la encuesta de percepciones de corrupción. Y ustedes se van a dar cuenta, por la gráfica que hemos puesto,
En los últimos años, o mejor dicho, desde que comenzó la encuesta, ¿no? Al problema, a la pregunta ¿cuál es el principal problema del país? Los encuestados siempre responden que es la corrupción seguido de otro tema, ¿no? Los últimos, cada 2 años es la misma, ¿no? O es la corrupción en primer lugar o en segundo lugar. Nunca varía. Acá les quiero mostrar, y por qué desde el inicio de mi presentación he mencionado el tema de la corrupción, ¿no? Estamos en un evento sobre legalidad, y justo el profesor Rodrigo Botero, que me acaba de anteceder, ha mencionado también entre sus conclusiones el tema de la corrupción. Pues porque no podemos hablar de deforestación, no podemos hablar de pérdida de bosque, si no hablamos de corrupción, si no hablamos de crimen organizado, si no hablamos de lavado de activos. Acá les muestro, esta es una foto, está en español, pero es una captura de un artículo periodístico que indica efectivamente cómo hay autoridades, no pocas, además, lamentablemente, que están investigadas por el tema de delitos ambientales en el país. Hace 2 semanas, desde Perú hemos tenido un proceso electoral para elegir nuevas autoridades, tanto del gobierno regional como los gobiernos subnacionales locales, ¿no? Los municipios, como le llamamos nosotros. Lamentablemente, los gobernadores regionales que han sido elegidos para las 3 regiones con mayor avance de pérdida de bosque, que son Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y que van a regir la administración de los gobiernos regionales para el 2023 al 2026, tienen en común investigaciones por corrupción y por otros delitos que se le atribuyen durante el ejercicio de la función pública. Estas 3 autoridades que han sido virtualmente electas, por ejemplo, para el caso de Loreto, tienen 3 investigaciones por peculado en la Fiscalía Anticorrupción. Para el caso de la región Ucayali, es un ex autoridad regional, ya ha sido gobernador, está repitiendo el plato, como decimos coloquialmente en Perú, y además cuenta con diversas investigaciones, entre ellas liderar una organización criminal dedicada al tráfico de tierras y lavado de activos. La siguiente autoridad de Madre de Dios es un ex gobernador también investigado por delitos ambientales contra los recursos naturales, investigado por el tema de minería ilegal. En la imagen del costado ustedes van a poder ver, es una noticia también sobre un ex gobernador que este año se fugó de su cargo, dejando el cargo libre, si quieren, porque los indicaron como cabecilla de una organización de crimen organizado sobre el tema de tráfico de madera, que era el gobernador de la región de Madre de Dios. Como ustedes ven, coincidentemente, estas no son, digamos, no estamos hablando de impunidad, ¿no? Y también estamos hablando de procesos de corrupción sistémica. No es una persona, sino que se mantiene este tipo de patrón a lo largo de los años. Este año, por primera vez en los 20 años que llevamos haciendo la encuesta anticorrupción, hemos incorporado preguntas en nuestra encuesta sobre tala ilegal y deforestación. Ustedes pueden ver a la pregunta, por ejemplo, el resultado ante la pregunta sobre si usted considera que la deforestación y la tala ilegal son problemas que afectan a nuestro país. Pues la mitad de los peruanos considera que la deforestación y la tala ilegal son problemas muy graves. Y 8 de cada 10 peruanos considera que el Estado peruano no hace suficiente para enfrentar la deforestación y la tala ilegal, y atribuyen su inacción al tema de corrupción. Acá pueden ver también una autoridad que ha sido, por el tema de tráfico de tierras, ¿no? Entonces, hasta acá. La Amazonía peruana viene siendo, como ustedes saben, duramente golpeada por los sistemas de corrupción que facilitan los flujos de dinero ilícito proveniente de economías ilegales, las cuales, para poder operar, vulneran sistemática e impunemente los derechos humanos de pueblos indígenas, de pequeños agricultores, usuarios del bosque. Hay todo un impacto enorme en asesinatos y un impacto enorme en
agresiones contra defensores ambientales, que no puedo entrar por cuestiones de tiempo, no puedo abordar por cuestiones de tiempo, pero que creo que es relevante igual al menos indicarlo. Entonces, hasta acá, ¿cómo linkeamos todo lo anterior, ¿no?, con el tema climático, ¿no? Desde Proética hemos elaborado un estudio que hemos publicado justo este año, que es sobre financiamiento climático para Red Plus en el Perú y la lucha contra la corrupción. Nosotros nos preguntábamos, es más, de hecho, tanto Proética como Transparencia Internacional en general, tenemos un programa global que trabaja este tema. Nosotros comenzamos hace 10 años haciendo mapeo a los fondos climáticos para entender su arquitectura, para entender los procesos de toma de decisiones y impulsar temas de transparencia, rendición de cuentas en el manejo de estos recursos. Y nosotros nos preguntamos, la gran pregunta, digamos, para este estudio era, ¿cuánto se invierte en luchar contra la corrupción a partir de estos fondos? Como ustedes saben, la deforestación y la pérdida de bosques en el territorio peruano es una realidad. En el 2020 hemos perdido 200.000 hectáreas de bosque, ¿no? Es la cifra récord de los últimos 20 años. Y entre el 2016 y el 2021 se ha implementado, o sea, tanto finalizados como en ejecución, un total de 11 proyectos RED, que abordan más o menos alrededor de 86 millones de dólares norteamericanos. Y estos fondos y estos proyectos han sido desarrollados en las regiones que les acabo de mencionar, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín también, en su mayoría, ¿no? Y hay algunos otros proyectos en otras regiones, pero la mayoría de fondos se van a estas 4 regiones. La conclusión del estudio de Proética arroja que ninguno de los 11 proyectos de Red Plus tiene algún objetivo o resultado directo relacionado a la lucha contra la corrupción, a pesar de lo que hemos, o de lo que acabo de mencionar previamente, ¿no? Porque como hemos visto, la corrupción es un problema medular, ¿no? Porque si no abordamos la corrupción, no podemos abordar la deforestación en la Amazonía. ¿Qué debemos hacer, no? ¿Qué acciones de incidencia podríamos trabajar o estamos trabajando? De hecho, llamamos la atención en las acciones de incidencia sobre la importancia de que toda política anticorrupción, tanto la política nacional como las políticas o los instrumentos que se trabajan sectorialmente, tienen que incorporar en la agenda de los crímenes ambientales, tiene que apuntar al fortalecimiento de las instituciones, y ello demanda contar con diagnósticos sobre el impacto de la corrupción en instituciones como el MINAM, por ejemplo, que es el sector ambiente, o como el MIDAGRI en el sector forestal, ¿no? Y la implementación de medidas que disminuyan la discrecionalidad de los funcionarios en materia ambiental y en materia forestal, y el fomento de la rendición de cuentas, sistemas de control públicos, transparencia en la información, interoperabilidad de la data, flujos de dinero ilícito, mirar también el tema de trazabilidad, y que se promueva, por supuesto, una cultura de honestidad, una cultura donde se desarrolle el respeto a la legalidad y a la lucha contra la impunidad. Existe un incremento en los delitos ambientales, por tanto nosotros hemos trabajado un estudio, justo también lo hemos publicado este año. Todos los estudios que Proética trabaja se elaboran mediante solicitudes de información pública, así que son trabajados con data oficial, ¿no? Entonces trabajamos una investigación que publicamos este año sobre los compromisos climáticos y los crímenes ambientales, y ahí trabajamos información sobre el incremento de estos delitos. Se identificó que desde el año 2009 hasta el septiembre de 2021 se han formalizado más de 24.000 procesos penales por delitos ambientales, de los cuales más del 50% corresponden a delitos contra los bosques o formaciones boscosas, al tráfico ilegal de productos forestales maderables y minería ilegal. Los mismos que han venido incrementándose significativamente cada año desde el 2020, como ya he mencionado hace un momento. Sí.
Se recomienda, hemos recomendado en este estudio, una de las recomendaciones tiene que ver con que en la norma de la Declaración de Emergencia Nacional se deben disponer de acciones concretas, ¿no? Que no sea solamente declarativa, que no sea solamente nominativa, sino que tienen que haber acciones concretas que tengan evidentemente un compromiso concreto y un presupuesto concreto, que incluye hacer frente a los delitos ambientales y que ocurren principalmente en la Amazonía, así como también incorporar los tipos de delitos ambientales que no están incluidos en la ley contra el crimen organizado, con la finalidad de brindar un marco punitivo para los operadores de justicia en nuestro país. Quiero concluir ya en mi presentación indicando además, después de escuchar a Rodrigo Botero, que me pareció bien importante su presentación, que los problemas que enfrenta la Amazonía, los problemas de la cuenca amazónica en nuestra región, son problemas similares, ¿no? Cuando él hablaba, yo decía, es lo mismo que viene ocurriendo en el país, ¿no? Hablábamos de cultivos ilícitos, de narcotráfico, de tal ilegal, de tráfico de tierras, de impunidad, de corrupción, de seguir los flujos de dinero ilícito. Y por ello es que nosotros, tanto en Perú, con Proética, como en la región de América Latina con Transparencia Internacional, los diferentes capítulos en los que trabajamos con la región, trabajamos además un enfoque para el tema de trazabilidad delictiva en delitos transnacionales de la cuenca. Creo que es importante y absolutamente relevante, además, y lo pongo sobre la mesa, que la discusión y el abordaje de los delitos ya no puede seguir siendo solamente nacionales, porque son delitos que confluyen, son delitos tanto en las zonas de frontera, ¿no? Pero también los flujos de dinero ilícito se tienen que seguir rastreando hacia las diferentes partes de nuestro territorio. Muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Thank you, Magali. I know you're in the other room, but everyone here is clapping for you. Thanks for that great presentation. Really interesting to hear. Muchas gracias, Magali. Vamos a ver si hay algunas preguntas y cómo los cambios de gobierno nos han afectado a las personas que están involucradas en corrupción dentro de los gobiernos. Vamos a escuchar a Ana Paula Praches, ella está hablando desde Brasil. Ana Paula, ella es ingeniería en pesca, es una doctora en ecología marítima y ella tiene énfasis en áreas protegidas. Con usted, Ana Paula. Okay. Thank you. I was mute. Bom, ya que me foi dada a oportunidad. Bien, ya que me han dado la oportunidad, voy a hacer la presentación en portugués. Entonces, por favor, pido que si no pueden entender algo, por favor, avísenme. En primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación de estar aquí en nombre de mi instituto en este importante evento sobre la región amazónica, pero por estar en este importante periodo electoral aquí en Brasil. Entonces, desde el Instituto Talanoa, voy a presentarles nuestro programa para la reconstrucción de Brasil en la cuestión legal. El proyecto Política por Entero del Instituto Talanoa nació en el 2019 cuando nos dimos cuenta de que uno de los objetivos del gobierno actual, el gobierno Bolsonaro, era desconstruir muchas cosas, especialmente la cuestión legal y que estaban en vigencia en Brasil. El proyecto nació para hacer un seguimiento en tiempo real de todo lo que está sucediendo en el ámbito infralegal, es decir, abajo de las leyes, decretos, resoluciones ministeriales, instrucciones normativas,
en relación a la agenda ambiental, pero también en la agenda climática en Brasil. El siguiente slide, por favor. Entonces, lo que hemos hecho es hacer un seguimiento del Poder Ejecutivo, que es la primera parte que ustedes están observando aquí, donde tenemos un robot que revisa todas las publicaciones de ministerios y del gobierno federal con unas palabras claves y hacemos todos un análisis de todas estas resoluciones diarias. Entonces, después de que empezamos a hacer este análisis en el Poder Ejecutivo, hicimos también una evaluación a través de los estados de Brasil, en el ámbito subnacional, especialmente en los estados que abarca la región amazónica para saber qué tipos de normas y actos legales estaban surgiendo en los estados, que esto sería un nivel inferior de la parte nacional. Entonces hacíamos este seguimiento del Poder Ejecutivo Federal, pero también de los poderes ejecutivos subnacionales en algunos estados de la región amazónica, como el estado de Acre, Rondonia y Mato Grosso. Entonces, esta última parte nosotros hemos hecho un análisis dentro de los proyectos de ley que aquí van al Congreso Nacional que tienen que ver con alguna interfase en el área ambiental y climática también. Siguiente slide. Entonces, como había dicho, aquí hacemos un filtro con estos chatbots por palabra clave y algunos términos que nosotros vamos filtrando y hacemos esta base total de las disposiciones. Entonces, de nada sirve tener los chatbots sin tener esa visión técnica humana, esa mirada técnica humana, viendo contenido, viendo las clasificaciones. Y aquí tenemos algunos monitores. Tenemos monitores de acto público, un monitor de política ambiental y un monitor de desastres, pero también tenemos otro monitor que se enfoca en la región amazónica para poder saber qué es lo que está sucediendo dentro de la región amazónica en un ámbito subnacional. Y aquí tenemos varios temas que están subdivididos que van desde la agropecuaria, agua, Antártica, Amazonía, biodiversidad, ciencia, ciudad, desastres, energía, bosques indígenas, hasta las cuestiones de energía, tierra, transportes, cambios climáticos y territorios quilombolas. Aquí un ejemplo de los informes que nosotros tenemos mensuales de lo que sucede en el ámbito subnacional en la región amazónica. Aquí nosotros hemos viendo la deforestación amazónica y haciendo una comparación y una evaluación de los actos que están siendo realizados, o sea, las disposiciones ministeriales tanto en ámbito nacional como estatal. Y a pesar de que hoy nosotros tenemos la ley que habla, que dice que cuando usted actúa de como crimen ambiental, los organismos fiscalizadores de Brasil, como el IBAMA, pueden quemar ese material incautado. Barcos o materiales de la minería ilegal y otros. Pero en algunos estados de la Amazonía, algunos de ellos ya tienen sus leyes estaduales para prohibir que esos materiales sean quemados. Es decir, están incluso enfrentando y siendo más perniciosos que aquellos actos nacionales. Así que en este periodo, para que tengan una idea, hemos capturado a 144,000, más de 144,000 actos que fueron captados en el periodo desde el 2019, solo en el área ambiental y climática. Tenemos una comparación de esto con los gobiernos anteriores, pero no podemos hacer muchas comparaciones porque la metodología de antes era diferente. De todos modos, esto es un número muy importante, es un número muy grande de actos que fueron lanzados desde el 2019.
Eso en la presidencia de la República, en el Poder Ejecutivo y en los ministerios, en la parte legislativa. Ellos también realizaron un gran esfuerzo con varios proyectos de ley que hemos captado también alrededor de 3.928 actos dentro de la evolución de los proyectos de ley que fueron presentados por el Congreso Nacional de Brasil. Muy bien, entonces lo que decidimos hacer es que además de todo ese monitoreo que hacemos, fuimos viendo que para tener un nuevo Brasil, para tener una reconstrucción después de todo este desarme que se llevó a cabo en los últimos 4 años, deberíamos señalar para el siguiente gobierno cuáles son los actos que tienen que ser revocados, cuáles tienen que ser regulados, etcétera, y lo que debe ser puesto en estudio. Entonces estamos llamando este proyecto de reconstrucción. Esto está en curso, es algo que se lanzará la semana que viene. Va a ser una publicación con toda esta narrativa y también las tablas todas de todos los actos. Aquí tenemos para que tengan una idea del diagnóstico que hicimos de los 144.722 actos. Pasamos por un filtro. Hay mucha cosa ahí que puede ser llamada como basura, entre comillas. Muchos de esto tienen que ver con por ejemplo, la exoneración de un funcionario. O sea, hay cosas, hay actos que no son técnicos. Entonces, llegamos a un filtro de más de 2.100 actos importantes y que impactan en el área ambiental y climática. De esos 2.189 actos, hicimos esa propuesta de reconstrucción contando con estos 855 actos. Entre ellos, algunos no necesariamente tienen que eh, resultar en alguna acción porque ya perdieron su validad, pero sí son importantes para una narrativa, como por ejemplo, todos los actos realizados para establecer Fuerza Nacional para el combate a los ilícitos en la Amazonía. Son actos temporarios que dan poder para las fuerzas nacionales dentro de un determinado periodo. Entonces, estos están puestos en color gris, que son actos sin acción, pero hay un gran número de actos que tienen que ser revisados y regulados, algunos que tienen que ser revocados que son los amarillos, y los que están en rojo que tienen que ser revocados de inmediato porque son muy perniciosos, muy perjudiciales para la agenda ambiental en Brasil. Así que ahora, para que tengan una idea de nuestra clasificación, ella se da por tipo, puede estar en biodiversidad, institucional, medio ambiente, energía, clima. De una manera general, vemos que la Amazonía, que es el enfoque de este diálogo, vemos que hay actos en variados temas. Biodiversidad puede tener actos que impactan a la Amazonía, en la parte institucional también actos que impactan a los ministerios y la Amazonía, a pesar de tener solo un tema específico para la Amazonía. Y esos actos todos están clasificados en nuestro monitor. Reforma institucional, la respuesta, una regulación o una flexibilización o desregulación también. En este periodo vimos que realmente se armó una muy buena estrategia, una estrategia competente de realmente una deconstrucción o una desconstrucción de la legislación brasileña. Los primeros años fueron marcados por actos que tenían que ver con la
con cuestiones constitucionales de Brasil. Después tuvimos actos de regulación, sustituyendo por cosas nuevas y también muchas cosas de respuestas con relación a los desastres y fuerzas nacionales para la Amazonía. O que que a gente fez então agora com todos esses atos Ahora, con todos esos actos que identificamos, hicimos una nueva reorganización, incluso para construir una narrativa para el nuevo gobierno, si Dios quiere. tratando, por exemplo, da Estamos abordando, por ejemplo, la participación y el control social. Uno de los primeros actos del gobierno Bolsonaro fue acabar con todos los colegiados que existía en Brasil, desde el colegiado del que trabaja con el Fondo Amazonia, como otros de unidades de conservación o colegios también de unidades locales, etcétera. Entonces, tenemos la participación y control social, tenemos la necesidad de rehacer las instituciones, el tema de la transparencia, los derechos indígenas, la gestión de conflictos socioambientales, el tema de Amazonia y otros más, otros tantos temas más. Tenemos la fiscalización, las licencias ambientales, el tema territorial, el tema de clima, fondos climáticos y otros fondos ambientales, el mercado de carbono, las áreas protegidas, biodiversidad, el océano, las energías y otros más, incluso los agrotóxicos. Entonces, para la Amazonía, casi todos esos temas interfieren en la Amazonía. Por ejemplo, la energía, uno de los decretos que tiene que ser revocado es uno que clasificó la minería artesanal diciendo que la minería ilegal de la Amazonía sería como una minería artesana o artesanal. Pero eso no está en nuestra legislación. Es una de las cosas que estamos destacando y que tiene que ser revocada inmediatamente. Así que en el tema específico de la Amazonía, tenemos algunos actos indicados en el color gris. Tenemos varios sin ninguna acción y que tienen que ver con este uso, que fue un uso inapropiado de la Fuerza Nacional Brasileña para el combate a los delitos de deforestación, por ejemplo, de quemadas ilegales, siendo que mientras lo hacían, las áreas desforestadas crecían cada vez más. Tenemos un historial que fue mostrado por el profesor Nobre, que muestra que es posible hacer la fiscalización, es posible disminuir esos ilícitos del tema de la deforestación amazónica. Pero eso no demanda el uso excesivo de las fuerzas nacionales. Se gastó una gran suma de dinero y se quitó al mismo tiempo el respeto que tenían los órganos ambientales por parte del gobierno. Aquí en los actos del gobierno no queda clara esa normalización del delito. Empezamos a tener discursos o manifestaciones del mismo presidente de la República que decía, puede haber minería ilegal en la Amazonía. Tenemos que quemar algo para que haya un desarrollo en la Amazonía. Y esto llevó a un avance del delito en la Amazonía legal. Eso se demuestra incluso a partir del estudio de las áreas deforestadas que viene creciendo al mismo tiempo en que el número de multas del IBAMA, que es el órgano fiscalizador, viene disminuyendo. La deforestación viene creciendo y las multas disminuyendo. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla que vamos a tener junto con la publicación. Ella muestra los actos que tienen que ser revocados, dónde están, cuál es su resumen y también una sugerencia de lo que se puede hacer.
La sugerencia son pocas frases, pero ya señala lo que tiene que trabajar el siguiente gobierno para reconstruir todo el marco legal que fue que se perdió, que fue desmantelado en los últimos tiempos. Además, para terminar, les quiero contar, porque yo creo que la mayoría ya sabe, pero además de todos esos actos que les estoy comentando y que tienen que ver con la agenda ambiental de Brasil de manera general, y también considerar el tema amazónico. Además de todo esto, tenemos algunos proyectos de ley que están en trámite en el Congreso Nacional y que pueden desmantelar aún más la situación. Por ejemplo, la ley de las licencias ambientales. Esa ley termina con las licencias ambientales en Brasil, o mismo la ley de lo que llamamos los venenos. Ella facilita mucho la entrada de los agrotóxicos prohibidos o agrotóxicos ilegales o fuertes en Brasil. Son cosas que están por discutir en el poder, en el Congreso Nacional. Oi? Pronto. Bom, era Muy isso. bien, Obrigada. eso era. Obrigada. Muchas gracias a todos. Espero que todos hayan comprendido. Muchas gracias. Great. People are applauding. Thank you so much, Ana Paula. I think for me, Muchas gracias, Ana Paula. obviously we've heard Es una cosa que se destaca, una cosa de las que se destaca es que hemos escuchado sobre los proyectos de ley, de las licencias ambientales que son muy destructivos para la Amazonía, pero yo no sabía que ese desmantelamiento de la protección ambiental de la Amazonía involucra tantos actos. Incluso es necesario todo un equipo, ¿no?, de expertos dedicados para examinar todo esto. Así que muchas gracias por ese trabajo tan extenso. Todos estamos esperando el informe que va a salir la semana que viene. Así que seguimos ahora para el espacio de preguntas. Serán 3 preguntas por bloque. Por favor, que se presenten. Fueron excelentes presentaciones. Tengo una pregunta para los 3 presentadores. Yo estoy curiosa y quiero saber cuál es el papel de las comunidades locales. ¿Qué pueden hacer esas comunidades? ¿Cómo los socios internacionales pueden apoyar a las comunidades locales en el combate a la deforestación y extracción ilegal de madera? Thank you, Sasha. Sacha Gali, del Servicio Forestal Ambiental de Estados Unidos. ¿Alguna pregunta más aquí en el ambiente? Gracias, gracias por las 3 presentaciones. Han sido muy interesantes. Tengo una pregunta para el profesor Botero. Usted, corrígeme si estoy equivocada, usted mencionó que está trabajando con la Unión Europea con relación a la propuesta de Unión Europea. Entonces, ¿puede comentar un poco más sobre esta propuesta, este asunto? Una tercera pregunta, por favor. Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad y quiero agradecer a los 3 panelistas. He aprendido mucho y creo que hay muchas razones para que haya esa deforestación ilegal. Y una de las razones es la conversión de tierras para la ganadería, ¿no? La seguridad alimentaria es un problema bastante serio, especialmente desde el otro lado del mundo. Por ejemplo, ahora con la guerra de Ucrania con Rusia, por ejemplo. Si uno de ustedes quizás pueda uno de ustedes hablar un poco más de la seguridad alimentaria, la seguridad de los alimentos y también la conversión de las tierras. Si protegemos los bosques, pero no hay alimentos, ¿cómo se puede solucionar? ¿Cuál es la recomendación para esta situación? Soy de Nature Conservancy. Muy bien. ¿Cuál es el papel de las comunidades locales? La primera pregunta, ¿cómo las organizaciones internacionales pueden apoyarlas?
Luego es sobre el trabajo con la Unión Europea, la legislación potencial y el papel de la seguridad alimentaria para la tercera pregunta. ¿Quieres empezar? Sí, adelante. A ver, sobre la primera pregunta, que es una pregunta común, que era el rol de las comunidades locales, pues en realidad no es que ellas estén inactivas, ¿no? Las comunidades locales, nosotros trabajamos fuertemente con comunidades indígenas, y las comunidades indígenas siempre han solicitado y vienen trabajando todo lo que tiene que ver con control, vigilancia y control comunitario de sus territorios a través de vigilancia activa, pero además en estos últimos tiempos nosotros estamos trabajando para hacer una vigilancia con instrumentos o herramientas, digamos, como drones, como aplicativos, que les permitan monitorear sus territorios, como decía, para un mejor control territorial, pero además que les permitan generar data, contar con información que ellos mismos realicen, porque es importantísimo el tema de la data, y a través de ella presentar denuncias y también tomar acciones, ¿no? Tanto para el monitoreo, para el control, para saber además cuál es la cantidad de territorio que ellas tienen, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tanto para el tema de denuncias y articulación con operadores de justicia, para esta información, pero también es importante el trabajo que ellas vienen realizando para tomar control sobre los recursos que tienen, ¿no? La tercera pregunta tiene que ver justo con seguridad alimentaria y el avance de estas actividades ilegales que ya hemos mencionado, como tal ilegal, tráfico de tierras, deforestación, narcotráfico, etcétera, ha generado un impacto absoluto, no solamente en el ecosistema, como ya hemos mencionado, sino también en la forma y en la calidad de vida de estas comunidades. Espacios territoriales que antes eran la farmacia, por las plantas medicinales que encontraban en estos territorios, que era el espacio de seguridad alimentaria por las cochas, las piscigranjas, y la zona de pesca, ¿no? Y de caza también, se han visto disminuidas, se han visto impactados por el avance de deforestación en estos territorios. Entonces, no estamos hablando de poca cosa, ¿no? Cuando hablamos de cifras tan duras como el tema de deforestación, que avanzan en 1.000, 2.000, 12.000, 200.000 hectáreas, estamos hablando, sí, como decía en mi presentación, de un impacto negativo para los ecosistemas y para el tema de derechos relacionados a ambiente, pero también para los derechos más amplios, hablando de seguridad, ¿no? De participación, de calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, es eso de mi lado. Posso, Fala, Ana posso Paula. completar também. Nessa questão. Bueno, en este tema, en cuanto a la primera pregunta, en el caso de Brasil, hoy lo que tenemos y lo que necesitamos en primer lugar es realmente cambiar el gobierno. Entonces ahí nosotros vamos a comenzar a construir las comunidades locales de la región amazónica, especialmente las comunidades indígenas, han sufrido una total perseguición de la misma forma que las instituciones de la sociedad civil están sufriendo esta persecución. Hay una persona en la platea de Greenpeace que puede inclusive hacer un comentario de lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros tenemos, por otro lado, nuestras comunidades indígenas ya bien están siendo articuladas y movilizadas. Una de las cosas que están sucediendo, una de las cosas buenas que ha sucedido en ese primer turno de la elección es de que tuvimos la elección de una bancada con dos indígenas, y esto es muy interesante, es que compondrán la próximo Congreso Nacional en Brasil. Entonces, este tipo de apoyo, de ayuda, también es muy importante. Y principalmente pienso yo que el apoyo que vamos a tener a partir, o vamos a necesitar a partir del próximo año para juntos volver a reconstruir con el presupuesto de donaciones, porque el presupuesto también aquí en Brasil está suspendido. eh, con el presupuesto secreto en el Congreso Nacional. Entonces, para reconstruir el tema ambiental, vamos a necesitar mucho presupuesto extraoficial en Brasil para poder volver a tener los proyectos
de conservación ambiental, pero principalmente con las poblaciones locales, con las comunidades locales. Y aquí quiero aprovechar también. Se fue la señal. Parece que la señal se fue. Vamos a seguir a la siguiente pregunta. ¿Alguien puede responder la pregunta? Rodrigo, creo que es una pregunta para usted Sí, sobre eh, el potencial. Sí. sobre el tema de So, del trabajo con la Unión Europea. Ok, entonces, efectivamente, hace unas pocas semanas que se ratificó el acuerdo de la Unión Europea sobre debida diligencia para las 6 cadenas. En nuestro caso, en Colombia, empezamos a hacer un trabajo de promoción, de divulgación con los diferentes sectores productivos de las cadenas que están involucradas en las 6 líneas mencionadas por el acto de la Unión Europea: soya, ganado, palma, madera, cacao y café. Involucramos entonces a las cámaras de comercio de las diferentes regiones del país e hicimos la presentación, esta misma presentación que les he compartido a ustedes, se las presentamos a ellos, porque en general ninguna de las cámaras de comercio del sector privado estaban, uno, conscientes de lo que pasa con la deforestación en el país; segundo, que existía una legislación internacional que iba a involucrar los potenciales productos de exportación a esos mercados; y tres, no tienen tampoco el conocimiento de cómo hacer entonces para involucrarse en mecanismos de trazabilidad. Ese es un primer aspecto. Entonces, un acuerdo con el gran sector privado para divulgar lo que significa la legislación. Dos, para empezar a generar mecanismos de seguimiento y monitoreo de dónde provienen sus recursos. Y lo tercero, un involucramiento con los ministerios de Ambiente y de Comercio Exterior que nos permita hacer un proceso continuado entre el sector gubernamental y los sectores privados que están involucrados en esto. Esto va a tener dos niveles, como lo señalé. Uno, el de la legislación interna, porque la mayor parte del consumo de productos provenientes de la deforestación se queda dentro del país. Y el otro es el que sale. Entonces tiene que haber proceso de legislación interna y apoyo con los mecanismos internacionales. Nosotros hasta el momento venimos empezando a tocar algunas puertas, en este caso con algunos de los países, por ejemplo, compradores de agrocommodities. Nos hemos querido acercar a través de nuestros socios en Holanda para, por ejemplo, revisar el caso de la compra del aceite de palma, que es uno de los grandes movilizadores, como les mencionaba ahorita, de recursos para la adquisición de tierras, y que deberíamos, digámoslo, tener como un mecanismo también desde el sector privado que nos ayude a jalar a las demás cadenas productivas. Ese es un poco lo que ha generado, lo que hemos trabajado nosotros en conjunto. Hemos estado también, finalmente, en conjunto con la embajada de la delegación europea en Colombia, tratando de que sus expertos y sus oficinas de comercio internacional se vinculen con ese trabajo de sector privado y sector gubernamental, de manera que podamos hacer una cosa articulada. Voy a entrar un poco en la pregunta anterior, el tema de las comunidades locales en el caso de Colombia. Hay dos aspectos. El primero, Rodrigo, I'm so sorry. We do actually need to wrap up this section. So I don't know if one of you necesitamos volver y una respuesta de una frase porque ya nuestro tiempo está acabándose. Una respuesta de una frase, por favor. Okay. La mitad del territorio de la Amazonia está en manos de las comunidades locales, ¿sí? Y no hay, todavía no hay una designación de ellos como autoridad. Y lo segundo, la otra mitad del territorio no tiene derechos. Mientras la gente no tenga derechos de la tierra y del bosque, van a estar vulnerables a las economías ilegales. Okay, I think we probably do need to close this panel. Bien, creo que vamos a concluir este panel porque tenemos 20 minutos y tenemos un tercer panel. Me gustaría hablar, este es el segundo panel, entonces vamos a hablar del tercer panel que será sobre la región amazónica. Muchas gracias, Rodrigo Botero, Magali,
por sus presentaciones y disculpen tener que interrumpir sus respuestas e intervenciones. Y agradezco también a Ana Paula. Y hablando un poco más sobre el cuadro general, cómo podemos lidiar con los compromisos internacionales. Y tenemos a dos especialistas para hablar aquí hoy. Tenemos a Peter Graham, que es mi colega, es un consejero privado sobre clima y él es un supervisor de todos y él es un negociador del Climate Advisors y tenemos también y tiene diferentes, ha tenido diferentes importantes posiciones en WWF y tenemos a Linda Walker del WWF. Y ella es directora senior del WWF en lo que se refiere a bosques tropicales y promueve acciones para sostener las bosques naturales. Entonces tenemos un panel en vivo y si ustedes pueden, por favor, acercarse, aquí van a tener la palabra. Now that we're appropriately distanced. So we're going to start out each Bien, person. ahora que podemos mantener la distancia, ustedes podrían hablar 5 minutos. Vamos a hablar sobre la declaración sobre Glasgow, los líderes de Glasgow, y hablará también sobre Estados Unidos. Entonces, antes de esto, Peter, muchas gracias a todos, gracias por estar aquí presentes. Es bueno estar aquí en vivo, por decirlo así. Muchas gracias por la invitación. Entonces, hablando un poco sobre la historia de las políticas internacionales, sobre fortalecimiento de las políticas ambientales en los últimos años, hemos trabajado como telón de fondo con la preparación para las reuniones de la COP para hacer funcionar lo que fue el resultado de la conferencia de Glasgow y estamos trabajando aún con las consecuencias de esto y lo que hemos hablado hoy en la tarde también. Tal vez Glasgow ha representado el mayor compromiso de la iniciativa global en la historia. La declaración de líderes de Glasgow fue firmado por 142 líderes, jefes de gobiernos y representando el 91% de los bosques mundiales. Están involucrados en diferentes reuniones globales y declaraciones. Esta fue la más significativa y esencialmente fue el punto culminante de una serie de iniciativas que fueron presentados durante la reunión y que involucró 19.2 millones de dólares de fuentes privadas y públicas, incluyendo mapas y compromisos de gobiernos y el sector privado, involucrando en la agricultura y bosques y ha incluido también en lo que va a hablar mi colega y lo que se habló aquí sobre el plan de preservación de bosques y números y varias iniciativas globales. El punto importante sobre la declaración de Glasgow, que fue fue solamente para ministros de medio ambiente y también fue un problema que está comprensible y que va a involucrar a todos los gobiernos y los estados participantes y que se ha acordado desde Glasgow con la presidencia
por lo menos en este COP, y esto será también para el próximo COP, habrá una fiscalización de o un check-up del cumplimiento de las acciones para escalonar e incentivar las acciones junto con las partes interesadas y la sociedad civil y gobiernos subnacionales. Glasgow fue un momento muy emocionante en este camino y lo vimos de forma clara que esto será igual que la declaración de Nueva York de vamos a esperar que estas declaraciones no desaparezcan. Muchas gracias por este resumen, Peter. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Peter, por esta invitación. Muchas gracias a los organizadores. Es bueno estar aquí en esta semana de legalidad forestal. Hace 5 años que no vengo aquí y muchas gracias por las exposiciones. He aprendido mucho. Las presentaciones han reforzado para mí la urgencia de que nunca ha sido tan importante el momento para abordar estos temas. El sector privado, el sector civil permiten aumentar el paso individual y colectivamente para revertir estas tendencias críticas para de manera correcta para que conduce a la preservación del medio ambiente. La declaración de Biden en Glasgow y el papel fundamental que el gobierno americano tiene para identificar soluciones. Si alguien quiere una copia, es el Plan Americano para la Preservación de Bosques Globales y Sumideros de Carbón y incluye la promesa del presidente Biden de suministrar 9.000 millones de dólares en la preservación de estos bosques tropicales y también dentro de la declaración de Glasgow que incluye el plan y el focus es de que la región amazónica y la cuenca de Amazónica y el sudeste de Asia responden a lo que ya hemos escuchado por mucho tiempo, que en algunos consejos sobre conservación necesita una gran inversión de productos y también una gran inversión de capital y también se necesita una gobernanza y también se necesita acciones y planes de conservación, al igual de datos para poder llegar a este punto. Y también recursos financieros para poder implementar estos sistemas. También formar alianzas con gobiernos de países, con el sector privado, instituciones financieras, organizaciones de la sociedad civil, para construir un plan. Dos cosas que nos han incentivado mucho desde el anuncio fue la orden ejecutiva del presidente para bosques. Esto lo anunció el Día de la Tierra y involucrando y destacando algunos elementos de este plan global, especialmente aquel que se refiere a la deforestación impulsada por la venta de commodities y también alianzas público-privadas. Otro punto que nos animó bastante en la Asamblea de las Naciones Unidas es de que existe la intención de acelerar y promover estos compromisos. Los compromisos son excelentes, lógicos, pero lo que importa es la acción y la acción e implementación y la coordinación de tantas otras agencias involucradas en el gobierno americano para
materializar ese plan, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, Aduana y Protección de Fronteras, Agencias para Desarrollo eh, y de Vida Salvaje y tantas organizaciones que actúan en este plan y la articulación de todas esas agencias es muy importante. Nosotros estamos en etapas iniciales, estos compromisos han sido anunciados, pero existe eh, planes junto con otras organizaciones que están recibiendo financiación y otras que potencialmente recibirán financiación. Entonces estamos en un punto crucial para poder influenciar las acciones de estos compromisos. Estamos muy animados, pero todos tenemos un sentido de urgencia para hacer con que estos recursos lleguen efectivamente a la punta donde son necesarios. Muchas gracias. Creo que ha sido un excelente punto tratado aquí para la siguiente pregunta. ¿Cómo la sociedad civil o especialistas de la sociedad civil, cómo ellos pueden involucrarse con estas oportunidades y para promover el éxito? Entonces, creo yo que Linda y yo hemos trabajado en la misma organización, pero los líderes, esta alianza entre líderes de bosques y clima fue anunciado el año pasado en la Asamblea de las Naciones Unidas y fue esencialmente un segmento de la Declaración de los Líderes de Glasgow, la formación de una coalición de países para acelerar y expandir acciones para alcanzar las metas de la Declaración de Glasgow con lo que se refiere a deforestación y degradación de tierras hasta el 2030. Entonces, durante la cumbre de líderes que fue realizada en la tarde del 7 de noviembre, será hecho el lanzamiento oficial de esta alianza y nosotros esperamos cerca de 25 países que se adhieran después de Glasgow y conversaciones de cómo mantener los avances. Nosotros hemos examinado varios modelos. Entonces, si nosotros analizamos estos modelos, vamos a ver que ellos han mantenido el compromiso conectado con la agenda y formando una coalición de países para abordar estos desafíos principales en aquel sector, trabajando en colaboración y en alianza que entre gobiernos y también con actores no gubernamentales para realmente acelerar la implementación y expansión de las acciones. Entonces, es esto lo que se pretende con esta alianza y la primera reunión ministerial se llevará a cabo durante la COP. Ese después de la cumbre de líderes. Y hay como algunas áreas de acción que ya fueron identificadas. Así que hay la participación de varias organizaciones que están aquí representadas también. Entonces, a la medida que ponemos todo esto en marcha con nuestros líderes que responden cuáles son las iniciativas en las cuales o a las cuales iniciativas que vamos a apoyar con voluntad política, con financiamiento adecuado, etcétera. Y también vamos a trabajar en estas alianzas. Vamos a trabajar en esas alianzas. Muchas gracias por darnos esta visión general. Linda, cómo la sociedad civil puede ayudar a moldear este plan y promover este plan.
Yo sé que muchos de ustedes, los que están aquí en este ambiente, están involucrados con esto, además de la coordinación de las agencias. El Congreso americano también es muy importante. Las organizaciones de la sociedad civil que hacen presión sobre el Congreso para que haya financiamiento para todos esos compromisos, especialmente con la relación con relación a la ley Amazon 2021 y también la ley de Lacey y la legislación forestal que prevé las sanciones para las empresas que se involucran en la compra de commodities producidas ilegalmente. Y también las organizaciones de la sociedad civil pueden participar en los esfuerzos de la atracción de financiamiento para las áreas protegidas. El WWF y otros socios están involucrados desde hace mucho tiempo en la creación de áreas protegidas en la Amazonía. También el Heritage Colombia, que protege una gran área de bosques. Y queremos también promover el uso de tecnologías, la necesidad de más datos, mejor trazabilidad con el WWF y otros socios. Ellos tienen sus proyectos pilotos y queremos ver si hay la posibilidad de utilizar incluso algoritmos por parte de la Agencia de Protección de Fronteras. Y hay una posibilidad también de cargas de madera ilegal que entra en Estados Unidos. Y queremos para ello escuchar a más personas sobre las iniciativas de combate a la corrupción. Sé que WWF está buscando también soluciones para este problema. Mi trabajo tiene que ver con involucrar las empresas que no quieren estar asociadas a la deforestación. Muchas empresas asumieron el compromiso de utilizar tan solo los proveedores que no tienen vinculación con la deforestación. Este abordaje que tiene que ver con todos los sectores del gobierno y también los varios sectores o varias áreas, sector privado también. Y realmente nosotros vamos a realizar una COP en la que las comunidades locales y las comunidades indígenas estarán puestas como prioridad entre las negociaciones climáticas. Tenemos 2 minutos más para terminar. Me gusta terminar siempre de manera optimista. 30 segundos para cada uno, 30 segundos o 1 minuto para cada uno. ¿Qué es lo que le deja optimista con relación a la declaración de líderes de Glasgow? Y en su caso, Linda, también la misma pregunta. ¿Cómo esto puede marcar una diferencia con relación a la ilegalidad en la Amazonía? Bueno, rápidamente, yo no he visto nunca una oportunidad tan buena como esta, una oportunidad para hacer responsables a los líderes políticos. Tenemos un acceso increíble a los datos, podemos compartir datos de manera innovadora y esto nos puede apoyar con las acciones políticas. La declaración de líderes de Glasgow y todo el proceso que sigue a esa declaración, es una oportunidad para todos los actores. Nosotros podemos ayudar apoyando y manteniendo este sentido de urgencia en toda la narrativa y en toda la retórica que se utiliza nacionalmente e internacionalmente. Estoy de acuerdo con Peter. Yo creo que más que nunca hay este reconocimiento de que hay mayor urgencia y hay mucho autointerés también involucrado por parte de los gobiernos y por parte de las partes interesadas. Todos quieren acertar, todos quieren salir bien. Así que tengo esta esperanza. Yo creo que este es un momento excelente y estos compromisos específicos representados por este plan global
del presidente es una oportunidad única para que realmente se pueda ejercer esa influencia transversal, con todos reconociendo el poder de la colaboración. Muy bien, excelente. Terminamos de manera positiva. Vamos a cerrar este panel. Quiero agradecer a todos los miembros, a todos los panelistas, a los que están en Estados Unidos, los que están en la otra sala, los que están en Zoom. También quiero agradecer por la oportunidad de participar en este panel, principalmente siendo un evento híbrido tan interesante. Yo creo que tenemos 80 personas online y otras muchas más presencialmente, unas 50 quizás. Muchas gracias por la organización. Paso la palabra otra vez a Amy, nuestra anfitriona. Ok, muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Gracias por la moderación excelente.